Buenos días para todos. Mi nombre es María Amparo Acosta Aragón. Yo soy médica, hago parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Pediatría, Universidad del Cauca, donde soy profesor titular. Dirijo el Centro de Atención de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, CACER, es sus siglas, en el Hospital Universitario San José de Popayán y hago parte del grupo BIMAC de investigación con Escalafón por Conciencia. Hoy les voy a hablar sobre una enfermedad que se considera rara. Vamos a ver esa definición en qué consiste, de nombre fenilcetonuria, la cual debe abordarse de manera integral, la cual existe y aunque se considera, entre comillas, rara, siempre en el ámbito de la salud y en el ámbito de las familias y de los cuidadores y la sociedad, tenemos que pensar que la fenilcetonuria es una enfermedad que existe. Más aún cuando el sistema colombiano de leyes acaba de incluir dentro del tamizaje neonatal expandido para los niños recién nacidos la fenilcetonuria como una de las enfermedades que debe tamizarse desde el momento del nacimiento y ojalá el tratamiento, en caso de ser positivo, ese diagnóstico se inicie lo más prontamente posible, o sea, en los primeros meses de vida. Soy médica especialista en genética y con un doctorado en genética de poblaciones humanas y genética forense. Esta charla está dedicada muy especialmente a los pacientes y sus familias. ¿Qué son las enfermedades que llamamos raras o huérfanas? Como la fenilcetonuria. Es aquella que afecta a menos de una persona por cada 5.000, de acuerdo a lo que ciertas leyes en Colombia y su ratificación posterior han definido para nuestro país. Existen otro tipo de enfermedades que llamamos ultrahuérfanas, o sea que son aún más raras que las enfermedades raras y afectan a 0,1 a 9 por cada 100.000 personas. Y hay otro tipo de enfermedades que no siendo tan raras se consideran olvidadas por parte de los sistemas nacionales, no solamente gubernamentales, sino de salud, y no se hace lo suficiente para llegar a un diagnóstico temprano y lograr un manejo integral que prevenga pérdida de calidad de vida, disfuncionalidad, minusvalía y muerte. Las enfermedades olvidadas, la malaria es un ejemplo claro. Para la Unión Europea, la definición es de 5 casos por cada 10.000 habitantes en la comunidad. Y ellos insisten, y por eso es que los genetistas tenemos siempre en mente este tipo de patologías, de que no debemos olvidar que el 80% de ellas tienen origen genético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son hereditarias, que son transmitidas de generación en generación, si no tenemos cuidado de advertir a esas familias de que pueden tener repetición de los casos, no solamente en un hermano del caso que ya se presentó, sino en un sobrino, en un nieto. Son de alta dispersión geográfica, no son típicas de una parte del mundo ni de una parte de un país. Son graves, altamente incapacitantes, causan muertes en niños menores de 1 año sin que se aclare la etiología. 1 de cada 10 muertes entre el primer año y los 15 años de vida. Explican 20% de la mortalidad infantil y 10% de las hospitalizaciones pediátricas a repetición sin diagnóstico. Hay más de 7.000 condiciones clínicas que hacen que en el mundo existan alrededor de 350 millones de personas con este tipo de patologías. Las consideraciones éticas son fundamentales tenerlas en cuenta en las enfermedades raras, porque cuando uno va a hablar de una patología, siempre debe tener en cuenta eh, que las patologías son igual de importantes. eh, no depende la importancia dentro de un ser humano, ni el cálculo del valor económico tiene que ver con calidad de vida, sobrevivencia, prevención de discapacidad. De tal manera que si recordamos estos principios de equidad, de justicia y de acceso al diagnóstico, ojalá precoz y el tratamiento integral,
estamos haciendo que haya un manejo ético en la salud. De acuerdo a lo que les acabo de informar, no es raro padecer una enfermedad rara. Si son más de 6.500 patologías y las sumamos, pues 7 de cada 100 personas a nivel mundial sufren una de ellas. Creo como especialista y como profesional de la salud y como ser humano que todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante y de superar una enfermedad sin importar que sea rara o no, y que ese modelo social de equidad y de justicia es posible en Colombia para atender de una manera racional, de acuerdo con las necesidades específicas de este tipo de enfermedades. Y que estos enfermos, en la medida en que sobrevivan en el tiempo, si se manejan de una forma correcta, con una visión integral de su patología, van a llegar a ser adultos y se van a volver verdaderos expertos con sus familias y con las asociaciones de pacientes a los cuales pertenecen, de tal manera que van a ser parte de esta lucha que hacemos por diferentes bandos, no solamente desde las entidades territoriales y sus diferentes dependencias, por la parte del sistema de salud y por la parte educativa, sino por la parte social y familiar y también cultural, para que se reconozcan a nivel de nuestros países las dificultades que tienen estas personas por sus discapacidades y todas estas necesidades que son especiales en su aspecto médico, social, sanitario y científico. Es mucho lo que se debate en estas enfermedades del impacto económico que tienen en el sistema de salud. El valor de una vida no tiene cálculo económico y realmente el verdadero impacto que se tiene cuando uno es capaz de lograr un diagnóstico temprano y un manejo integral es evitar que estos pacientes pierdan calidad de vida y que constantemente estas enfermedades los debiliten, los lleven a procesos de minusvalía, de discapacidad, de incapacidad, con invalidez y con muerte. En Colombia se han hecho muchos aspectos normativos. Por leyes no tenemos que pensar que no se ha hablado ya sobre este tipo de patologías, sobre los derechos y los deberes que tenemos que cumplir, de tal manera que este proceso se hace visible o de manera reglamentaria con la Ley 1392 del año 2010 y con la creación y protección por parte del Estado colombiano de las mesas nacionales, distritales y departamentales o municipales de enfermedades raras o huérfanas. La ley se ha ido complementando con resoluciones, decretos, circulares, no solamente dados por el mismo Senado, sino por el Ministerio de Salud y la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud. Vemos cómo hay una circular externa del año 2016 que dice que la misma Superintendencia Nacional de Salud debe vigilar a las EPS, a las entidades territoriales y a las clínicas y hospitales para dar una oportuna atención a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades raras. En el año 2018, inclusive, se establecen condiciones para habilitar a nivel de diferentes partes del territorio colombiano centros de excelencia de diagnóstico, tratamiento y de manejo farmacológico e integral de estas enfermedades, así como conformar a nivel de Colombia una red y subredes que, dependiendo de la casuística y dependiendo de la experticia que se tenga por regiones sobre este tipo de patología, debe hacer el manejo con toda la calidad que es posible en nuestro sistema de salud de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Y en el año 2019, la ley 1980 del Ministerio de Salud y Protección Social establece que el tamizaje neonatal en Colombia debe incluir no solamente el hipotiroidismo congénito, sino también, entre otras enfermedades raras, la fenilcetonuria. De tal manera que todo niño recién nacido, cuando sale del hospital, se le debe haber hecho en el pie una toma de una muestra de que llamamos de sangre de talón o de pieciño o de talón,
donde en esa muestra se van a analizar varias enfermedades raras, con una de ellas siendo de obligatoriedad la fenilcetonuria, y debe en el curso de ese primer mes de vida, la muestra se toma en las 48, 72 horas iniciales después de que el niño nace, bien sea en un centro de salud, en un puesto de salud o en centros ya de atención de segundo o tercer nivel, tomada, y en el primer mes de vida, ojalá en las primeras semanas misma, tener resultados sobre si el paciente tiene sospecha diagnóstica, y deben hacerse exámenes complementarios con mayor rigurosidad para llegar al diagnóstico de este tipo de patología, específicamente la fenilcetonuria. La importancia del tamizaje neonatal expandido, que ha sido eh, aprobado en Colombia, es que es un tamizaje gratuito que se debe hacer a todos nuestros niños recién nacidos. Y no solamente va a tamizar en sangre, sino que estos recién nacidos también tendrán que ser tamizados para su visión, para su audición y para la parte del funcionamiento de su corazón. Esta es otra ley que me parece crítica o fundamental en nuestro sistema de protección de nuestros niños, y es la educación inclusiva, que desde el año 2017 establece que debe existir una inclusión con docentes de aula que acompañen con su experiencia a los niños que presenten algún tipo de discapacidad y que los lleven a tener dificultades en el aprendizaje, y en consecuencia la educación sea inclusiva, no solamente cuando los niños están en los colegios, sino que también debe haber una oferta hospitalaria en caso de hospitalizaciones prolongadas y domiciliarias, con modelos educativos flexibles que se desarrolle en entornos que pueden ser hospitalarios o en el hogar, y que se coordinen con el sector salud. Hace 5 años que perdón, 6 años, que ya se expide este decreto y que debe estarse cumpliendo a nivel nacional. Los retos en política pública, a pesar de que existan las leyes, existan los decretos, las resoluciones y todos los eh, procesos dictados por las normas, es verdaderamente lograr una atención especializada para todos nuestros pacientes con enfermedades raras, que hay un adecuado grupo de profesionales de salud disponible con oportunidad en la atención, no solamente para llegar a un diagnóstico, sino también para lograr un tratamiento y manejo integral con autorización de servicios de salud. Los cuidadores, que no es solamente la familia, sino también personal del área de salud que hace parte del equipo de manejo integral de pacientes con enfermedades raras. Que debe haber una atención reforzada y especial para menores de edad, un acceso oportuno a las tecnologías de salud que comiencen a desarrollarse no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. Que el tratamiento no solamente es empezarlo, sino que debe haber una continuidad en el tratamiento a través de protocolos que indiquen de una manera clara cómo debe manejarse este tipo de patología para prevenir disfunción, y que debe haber una participación social en salud, haciéndose conocer este tipo de patologías en las diferentes instancias a cargo del cumplimiento de la norma. Se debe dar prioridad, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Ley 1392 del año 2010, a la atención en salud, a la financiación, al acceso a tecnologías diagnósticas, a la inclusión e integración social del paciente y de los servicios como educación, y al mercado laboral para estos pacientes, a sensibilizar y educar a la comunidad y a los profesionales de salud de que estas patologías sí existen y que debe existir un acceso equitativo, sin negar bajo ninguna situación administrativa o económica a estos pacientes tratamientos de calidad. Entonces nos enfocamos directamente en la fenilcetonuria como enfermedad rara y como enfermedad que es sujeto de protección reforzada
en el caso de que se haga un diagnóstico para pacientes tanto menores como adultos en el manejo integral. ¿Cuál es la causa de la fenilcetonuria? Fenilcetonuria es una enfermedad que afecta células y tejidos y órganos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Los tejidos, los órganos y los sistemas están constituidos por unidades o ladrillos que llamamos células. Y en las células se hacen procesos en los cuales ciertas proteínas, que también son llamadas enzimas, las células las tienen que fabricar para, por ejemplo, sintetizar o meter en otras proteínas los aminoácidos, y uno de esos aminoácidos es la fenilalanina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una enzima que es la enzima fenilalanina hidroxilasa que funciona dentro de la célula. Esa enzima, que la estamos viendo aquí dibujada, es bastante compleja y que la vamos a visualizar o la vamos a conceptualizar como que fuera una tijera. Si es normal, la vemos como esta tijera bonita que es capaz de cortar estos papeles, que en este caso serían los aminoácidos, y específicamente la fenilalanina hidroxilasa es capaz de modificar el aminoácido fenilalanina. Pero si esa enzima, que en este caso no vemos tan bonita su configuración como lo vimos en la imagen anterior, sino que está mutada, y en el caso de la imagen de la tijera está rota y es anormal, entonces, ¿qué va a suceder con el aminoácido fenilalanina? El aminoácido fenilalanina, que es este, que tiene esta configuración, aquí están todas las partes que lo configuran y que lo vamos a dibujar aquí como un círculo rojo para comprender mejor cuando está normal, tiene que ser por medio de esa tijera, que es la fenilalanina hidroxilasa, y de un cofactor que llamamos como un estimulante de la enzima o como algo que ayuda a la enzima a que funcione mejor, que es la tetrahidrobiopterina, que ser transformado en otro aminoácido que se llama tirosina, que se diferencia del fenilalanina en que tiene esta parte que estoy aquí señalando, adicional, si ustedes ven las dos gráficas, que es este átomo azul y este átomo gris, y que cuando ya tiene esta otra parte dentro de su constitución inicial, entonces el aminoácido pasa de ser rojo a ser color amarillo. O sea, de fenilalanina pasa a tirosina. Entonces, siempre y cuando tengamos la enzima fenilalanina hidroxilasa funcionando normalmente, la enzima va a ser capaz de pasar el aminoácido fenilalanina al aminoácido tirosina. ¿Qué quiere decir eso? Que si la enzima está funcionando adecuadamente, este papel o aminoácido de color rojo puede pasar de su color rojo a su color amarillo. Pero que si la enzima está mutada o está alterada o está dañada o está quebrada, no es capaz de pasar o de cortar o de cambiar este papel rojo, y el papel rojo comienza a acumularse, a formar depósitos muy grandes de fenilalanina en el cuerpo, de tal manera que si la enzima es anormal, entonces estamos viendo cómo el papel rojo, que es la fenilalanina, no pasa a tirosina, o si la función de la enzima es muy débil, puede que sí haya formación de tirosina, pero en muy pocas cantidades. Y fuera de eso, no solamente se acumula la fenilalanina, se disminuye la cantidad de tirosina porque no se está haciendo el paso adecuado en las cantidades correctas y con la funcionalidad perfecta, sino que también comienzan a aparecer otros productos como el fenillactato, el fenilpiruvato, que son derivados de la fenilalanina acumulada y que son supremamente tóxicos para el organismo y que se comienzan a acumular entonces en el interior de la célula, y posteriormente lo hacen en el exterior de la misma, en la sangre, en el plasma, en el cerebro, en los diferentes órganos, tejidos y sistemas, causando grave intoxicación. Entonces, para resumir, nosotros consumimos las proteínas de la dieta, comimos
diferentes productos que tienen proteínas. Aquí estamos viendo la carne, el pollo, los pescados, el huevo, los productos lácteos. Después de ser ingeridas esas proteínas, se descomponen en los aminoácidos. Estos aminoácidos, uno de ellos es el rojo que se llama fenilalanina. Y este aminoácido, para ser metido en las proteínas que van a formar en diferentes órganos, tejidos y sistemas del cuerpo, otras proteínas funcionales, si no se cambia el aminoácido de fenilalanina a tirosina, el aminoácido fenilalanina de la dieta, debido a esa enzima defectuosa, comienza a acumularse la tirosina, que es el producto secundario del paso de fenilalanina a la siguiente etapa de la ruta metabólica, que es tirosina con S. No se metaboliza, entonces lleva acumulación del aminoácido rojo o fenilalanina, no solamente en la célula donde la fenilalanina hidroxilasa funciona, sino en el plasma, en la sangre, en diferentes tejidos, órganos y sistemas del cuerpo, fundamentalmente la fenilalanina derivada de las proteínas que ingerimos con la dieta y que no se está metabolizando hacia tirosina, se acumula en el cerebro, causando graves daños de tipo tóxico para el tejido cerebral. Esto nos indica que la fenilcetonuria, inicialmente, cuando el niño nace sano, y uno de cada 10.000 niños que nacen aparentemente sanos puede tener fenilcetonuria. Y si tiene fenilcetonuria, o sea, si tiene esa enzima que no funciona adecuadamente cuando el niño comienza a consumir proteínas de la dieta, bien sea a través de la leche materna y más adelante a través de otros productos que se ingieren vía oral, entonces esos mismos productos, al ir siendo degradados hacia fenilalanina, esta no se puede metabolizar hacia tirosina y la fenilalanina comienza a acumularse en diferentes órganos, tejidos y sistemas, la tirosina a disminuir y muchas veces la fenilalanina también a producir como producto de su acumulación, una serie de productos tóxicos como el fenilactato o el fenilpiruvato, que también dañan el cerebro y también pueden dañar diferentes órganos, tejidos y sistemas. ¿Qué tan frecuente es la fenilcetonuria? Pues en Estados Unidos la situación actual es que uno de cada 10.000 a 15.000 bebés que nacen pueden tener fenilcetonuria. Y uno de cada 60 personas que viven en Estados Unidos puede ser portadora de esta alteración de la enzima o de esa tijera. Y portador quiere decir, como lo vamos a ver en la parte genética, que aunque no presenta síntomas, si se junta con otra persona que es portadora, pueden tener hijos enfermos. ¿Cuál es la situación en Colombia y en España? En Colombia y en España, y haciendo parte Colombia de Latinoamérica, la situación es que uno de cada 15.000 a 20.000 bebés nacen con fenilcetonuria cada año. Estamos muy cerca del promedio mundial. Entonces, aquí está la pregunta que uno se hace. ¿Dónde están los pacientes en Colombia y en Latinoamérica? Porque es que cuando uno mira la, el reporte que se está haciendo a nivel nacional en el Instituto Nacional de Salud por los diferentes entes territoriales del sistema de salud, no aparecen muchos casos a nivel nacional reportados con esta enfermedad. Y realmente, siendo rara, pues uno de cada 10.000 a 15.000 bebés pueden tenerlo. Y en nuestro país son muchos los niños que estamos en nosotros viendo que nacen en entes que son controlados. Miren cómo hay un subregistro para la fenilcetonuria por falta de aplicación realmente de la ley del tamizaje neonatal expandido, que es obligatorio hacérselo a todo niño que nace en cualquiera de nuestros niveles de atención en salud. Y uno comienza a ver que se reportan a través del CIVIGILA que las patologías más frecuentes son estas, pero en ninguna parte yo veo que a nivel de Colombia aparezca la fenilcetonuria, cuando debería estar por lo menos dentro de las más frecuentes.
Y si nos dirigimos a mi departamento, entonces en el Cauca, que ya tenemos una estadística, esta corresponde al año 2021 para nuestro Hospital Universitario San José. Estas son las 5 patologías más frecuentes que hemos reportado al CIVIGILA, al Instituto Nacional de Salud y en consecuencia al Ministerio de Salud y de la Protección Social como las más frecuentes en el Cauca, y tampoco aparece la fenilcetonuria. Esto quiere decir que estamos fallando en el programa de tamizaje neonatal y que no estamos sospechando, inclusive si no se está cumpliendo con esa ley del año 2019, no lo estamos sospechando en nuestros niños en los primeros años de vida, ya que es una enfermedad rara, pero relativamente dentro de las raras es la aminoaciduria o la enfermedad de trastorno de un metabolismo de aminoácido más frecuente. ¿En qué consiste pues el problema? Que la fenilalanina, como no puede pasar a tirosina, porque la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima o tijera encargada de metabolizar las proteínas que consumimos de la dieta para producir fenilalanina y luego el otro aminoácido que es tirosina no funciona, entonces esa fenilalanina comienza a acumularse en la sangre del paciente y de ahí se acumula en el cerebro del bebé, fundamentalmente pues en el tejido neuronal, en el líquido cefalorraquídeo, y va produciendo daños en el bebé recién, desde que recién nace, no es que al mes, a los 2, 3 meses se esté produciendo el daño. Desde el momento en que se acumule la fenilalanina y sus derivados tóxicos, el daño se comienza a producir, sean nuestros lactantes menores, lactantes mayores. Vemos entonces que los niños, en cuanto a signos clínicos iniciales en los primeros meses de vida, comienzan a cambiar. Las mamás le dicen al mismo médico y le dicen a la familia, y ellas mismas lo notan, que el bebé al mes, mes y medio de vida ya presenta falta de interés por el medio, como que no se relaciona, no responde bien a los estímulos. Algunos se convulsionan, algunos hacen espasmos, otros comienzan en su tabla de crecimiento y desarrollo a tener disminución del crecimiento de la cabeza, que se llama microcefalia. Algunos desarrollan en la piel un eczema o una dermatitis, un color como rojizo, que es rebelde a los tratamientos. Las madres dicen que el sudor y la orina de sus hijos huele como a humedad, como a moho, y son niños que, si se comparan con el resto de la familia, son como muy rubios, pálidos, hipopigmentados y con ojos a veces de color claro, cuando el resto de la familia pues es más morenita. A los 6 meses de vida ya se hace evidente el daño neurológico. Y acuérdense que hay algo que no se devuelve en la vida, ¿no? Y es el daño del cerebro, y más en los primeros meses de vida y en los primeros años de vida. Ya niños mayores, digamos, de más de 6 meses, al año o los 2, 3 años, entonces ya comienzan a aparecer graves trastornos de conducta como esquizofrenia, se autoagreden, son niños con hiperactividad, con déficit de atención, algunas veces son agresivos, no solo consigo mismos, sino con quienes los rodean, hacen rabietas, algunos son catalogados como autistas y otros, pues cuando ya les hacen estudios de coeficiente intelectual por problemas de aprendizaje, tienen retardo mental moderado a severo. El problema de todo esto es que, como les explicaba, el daño cerebral neurológico no regresa. Aquí vemos entonces cómo las proteínas de la dieta hacen que, si no está la fenilalanina hidroxilasa funcionando adecuadamente, bien sea cuantitativa o cualitativamente, los niveles de fenilalanina aumentan, los niveles de tirosina disminuyen, y esto va causando toda la parte clínica de la fenilcetonuria. Entonces vienen a ver, pues en los primeros meses, como le expliqué, convulsiones, microcefalia, más adelante ya comienza a haber retardo mental, conducta autista, con agresividad, agitación, hiperactividad,
movimientos estereotipados de las manos, retraso del coeficiente intelectual, el eczema, y con el tiempo ya van desarrollando hipotonía, espasticidad, o sea que vamos a ver estos individuos en silla de ruedas y totalmente minusválidos o con una invalidez permanente. La parte genética o la parte que es hereditaria es muy importante que se entienda que tanto papá como mamá aportan para que un hijo sea sano. Mitad de la parte hereditaria es aportada por el papá y la otra mitad es aportada por la mamá. Resulta que esa tijera, que es la fenilalanina hidroxilasa, eh, la, la tijera molecular para que funcione bien, mitad tiene que ser codificada o aportada para su buen funcionamiento por el papá, cromosoma 12, y por la mamá, su otro cromosoma 12. Esto que ven aquí es los cromosomas o el ADN de una persona en forma de bastones que a través de unos procesos especiales químicos nosotros logramos visualizar de esta manera el ADN de las personas. Y un cromosoma 12 del bebé viene del papá y otro cromosoma 12 del bebé y el material que lo constituye, que es el ADN, viene de la mamá. Entonces, podemos decir que nuestros hijos son mitad de su carga genética paterna y mitad de su carga genética materna. De tal manera que si lo que heredamos de papá y de mamá es un cromosoma 12 bueno, entonces vamos a tener un niño sano. Pero si lo que heredamos de papá y de mamá es un cromosoma 12 con una alteración justamente en esa parte del cromosoma donde se tiene que sintetizar la fenilalanina hidroxilasa malo, entonces vamos a tener la enfermedad. Para efectos de entender, cuando el cromosoma 12, heredado de papá o de mamá, está bien, es este dibujito en donde ese cromosoma es capaz de llevar debajo del brazo ese periodo. Pero si ese cromosoma se hereda malo o alterado para el gen de la fenilalanina hidroxilasa o de la tijera, que va a cortar las proteínas y que va a llevar la fenilalanina a tirosina malo, entonces es este dibujito en el cual ese cromosoma no es capaz de cargar esta maletica. Entonces miremos que si uno hereda de papá y de mamá los dos cromosomas 12 con el gen de la fenilalanina hidroxilasa o de esa tijera funcionando bien, entonces vamos a tener hijos sanos. Pero si uno hereda del papá y de la mamá los dos cromosomas 12 con el gen de la fenilalanina hidroxilasa alterados o dañados, miren la tijera rota, que no son capaces de cargar la maletica, entonces vamos a tener un hijo enfermo. Aquí vemos que los cromosomas los podemos visualizar como bastones y los ven con más detalle en esta parte lateral, en donde los ven así como unos bastoncitos dobles. Y estos son el par de cromosomas 12, uno heredado del papá, otro heredado de la mamá, y que como les digo, pues dependiendo de que lo que se herede de papá o mamá, si es un cromosoma 12 bueno, y un cromosoma 12 anormal, vamos a tener o hijos sanos, o hijos portadores sanos, o hijos enfermos. La madre y el padre de los niños con fenilcetonuria son portadores. ¿Qué quiere decir? Que llevan un cromosoma normal y un cromosoma 12 alterado, ambos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de tener un hijo sano? Pues si la mamá porta el cromosoma 12 sano y el papá porta el cromosoma 12 sano, van a tener un hijo sano. Pero si la mamá aporta un cromosoma 12 alterado y el padre aporta un cromosoma 12 sano, van a tener un hijo como ellos, portadores. O viceversa, si el papá aporta el cromosoma 12 alterado y la mamá aporta su cromosoma 12 sano, van a tener un hijo portador. Y si los dos padres desafortunadamente aportan los dos cromosomas 12
alterados van a tener el hijo enfermo con la fenilcetonuria, con la enzima o con la tijera que no funciona y que va a producir la acumulación de fenilalanina. Entonces vemos que este riesgo de tener hijos enfermos cuando los padres son portadores no es por cada embarazo, no es por 4 embarazos, sino por cada embarazo se repite el mismo riesgo. No importa ya haber tenido un hijo enfermo, se puede repetir en el siguiente embarazo el hecho de que se vuelva a dar la probabilidad de tener un segundo hijo enfermo. No es que si tengo 4 hijos, uno va a ser sano, otro va a ser portador, otro va a ser otra vez portador y otra vez enfermo. No. Por cada embarazo se puede volver a repetir el riesgo de uno tener un hijo nuevamente con fenilcetonuria. Y si tiene 2 hijos, 2 hijos pueden tener fenilcetonuria. Y si tiene 3 hijos, los 3 hijos pueden tener fenilcetonuria. Riesgo no quiere decir que como ya se tuvo un hijo, se excluye de volver a tener otro hijo y que se repita la enfermedad en otro hijo. La fenilcetonuria se puede diagnosticar, como lo estamos viendo, desde el momento del nacimiento, inclusive desde antes de nacer el bebé. Pues en el recién nacido, a través de la prueba del talón o el tamizaje neonatal expandido, que ya es ley, que es gratuito para todos nuestros recién nacidos en Colombia. Si no se hizo en ese momento ese tamizaje neonatal expandido, ojalá en los bebés o en los niños muy pequeñitos se tome muestra de sangre o muestra de orina en donde se analicen las concentraciones de fenilalanina y de sus productos tóxicos como el fenillactato y el fenilpiruvato. Entonces también podemos hacer pruebas adicionales en sangre y en orina para definir si hay o no sospecha diagnóstica de una fenilcetonuria. Pero hemos llegado a tal nivel que también antes de nacer, sobre todo en familias que ya han tenido hijos con fenilcetonuria, se pueda definir si el siguiente embarazo también se va a repetir el caso de fenilcetonuria, y es el análisis en vellosidades coriales, o sea, se toma una muestra de la placenta, la velocidad corial de la placenta, y allí se puede analizar o las concentraciones de fenilalanina en esas vellosidades coriales o la actividad de la fenilalanina hidroxilasa, si está ausente o muy disminuida, e inclusive se pueden hacer pruebas moleculares para definir si el niño es homocigoto, o sea, con doble dosis de cromosoma 12 alterado y viene con la enfermedad. La fenilcetonuria tiene, a pesar de ser una enfermedad que uno dice, uy, no, qué grave, comienza a acumularse ese aminoácido y daña el cerebro y produce unos daños que son irreversibles, un tratamiento que es muy sencillo. Si lo que está intoxicando al bebé o al niño en sus primeros meses de vida es la fenilalanina, pues ¿qué tenemos que hacer? Quitar en la dieta todos los productos alimenticios que puedan generar intoxicación por fenilalanina. ¿Y cuáles son esos productos alimenticios? Pues los que tengan proteínas. Y solo con la modificación de la dieta vamos a tener disminución de los niveles de fenilalanina y en consecuencia vamos a tener la prevención o la detención del daño neurológico. Entonces, la base del tratamiento de la fenilcetonuria es reducir la ingesta de las proteínas. Ahora vamos a ver qué alimentos tienen mucho de esta proteína y en consecuencia de fenilalanina. Darle al niño suplementos como tirosina, el aminoácido que no está produciendo, porque la fenilalanina hidroxilasa no es capaz de hacer el paso metabólico de fenilalanina tirosina, de otros aminoácidos, darle también vitaminas, minerales, sustancias antioxidantes y dar fórmulas especiales libres de fenilalanina, donde el niño pueda tomar leches, como lo llaman algunos de nuestros cuidadores o de las madres de los pacientes, pero que no tengan esas leches fenilalanina. Piense que los alimentos altos en fenilalanina pues son aquellos que tengan grandes cantidades de proteína, el pescado, la carne, las judías verdes, los lácteos, el trigo, los refrescos bajos en calorías, específicamente los edulcorantes como el aspartamo tienen fenilalanina, los huevos, las nueces, las legumbres. Y alimentos bajos en fenilalanina en la mayoría de las verduras, la mayoría de las frutas, lógicamente los carbohidratos, los productos
que por sí se dicen que son bajos en proteína, los panes y las galletas especiales libres de fenilalanina. O sea, hoy en día ya existen productos que cuando uno va al supermercado, mira su rótulo, allí dice libres o bajos en fenilalanina. Y aquí tenemos entonces un semáforo que nos indica que estos pacientes no deben consumir lácteos y derivados, huevo, carne o pescado, porque estos alimentos tienen proteínas con alto valor biológico. Son alimentos que estos pacientes deben consumir con cuidado, la legumbre, los cereales y los frutos secos, porque tienen un promedio de concentración de proteína y de fenilalanina menor que los anteriores. Y son alimentos que tienen proteínas de bajo valor biológico con un escaso contenido entonces de fenilalanina, las verduras, los hortalizas, los tubérculos y las frutas. Esa dieta es estricta y permanente para toda la vida. Mientras que nosotros terapéuticamente no tengamos otras opciones, aunque ya se están haciendo estudios a ver si se puede, además de la dieta, ir añadiendo, por ejemplo, el cofactor, la saprotectina, y se está haciendo estudios a ver si se puede poner la enzima de manera oral en estos pacientes, la enzima que está, la tijera que está dañada. Mientras tanto, este es el tratamiento y si se inician desde la etapa neonatal, esa es la forma de evitar que el niño tenga alguna discapacidad. Eh, Como parte de este proceso esperanzador de investigación que se está haciendo a nivel mundial, la FDA, que es la máxima autoridad en cuanto a decir si un fármaco sirve o no en humanos y en permitir su comercialización y su formulación, aprueba el primer medicamento para ayudar a controlar la fenilcetonuria, pero en la forma leve. O sea, no en la que no existe la enzima, sino en que la enzima existe en pequeñas cantidades o en moderadas cantidades, o que tiene una función disminuida. Porque de la enzima no existe, no se le puede dar el cofactor o tetrahidrobiopterina, porque no hay enzima para darle estímulo o para ayudarle a que funcione. Se llama Kuvan y es una pastillita que se tiene que dar vía oral, una tableta, y que aumenta la actividad de la enzima y reduce los niveles de la fenilalanina. Estos niños y adultos durante toda su vida van a tener que mantener unos niveles con esa dieta y con el Kuvan, si se les puede complementar con Kuvan, que le permita tener unos niveles entre 5 a 10 miligramos por 100 mililitros en sangre de fenilalanina, con un límite superior de 12 miligramos por 100 mililitros. Ya cuando tienen más de 12 miligramos, ya nos ponemos así. Hay que vigilarlo más porque en sangre habrá que estar mirando pues si realmente se está teniendo por parte del paciente, su familia y sus cuidadores un buen control. Tampoco el que se baje mucho la fenilalanina es bueno. Entonces tenemos que mantener unos niveles que se consideran normales, no demasiado bajos, tampoco que pasen el límite superior, o sea, que esté entre el rango normal, pero si ya se pasan del límite superior, comienza a haber daño en estos pacientes. De tal manera que la dieta y el protocolo de manejo a través del control estricto alimentario es permanente y para toda la vida, pero muy efectivo. Ahora, una persona fenilcetonúrica, una mujer fenilcetonúrica, ¿puede embarazarse? Claro, por supuesto, pero con un correcto asesoramiento genético en donde se le explique pues que debe planificar, que debe espaciar los embarazos y que si se embaraza tiene que tener durante todo el embarazo una dieta restringida en fenilcetonuria con una orientación nutricional continua, con una medición semanal o quincenal de la fenilalanina en sangre y que apenas nazca el bebé, este bebé tendrá que ser monitorizado para poder garantizar que los niveles de fenilalanina que atravesaron la placenta de la madre no hayan podido causar daño. Si la señora sigue una estricta
dieta y durante todo el embarazo mantiene niveles de fenilalanina adecuados, estos no van a tener repercusiones en el feto. La fenilcetonuria realmente pues tiene un manejo multi e interdisciplinario. No solamente lo tenemos que ver los pacientes de genética, neurología pediátrica, psiquiatría, nutrición, medicina familiar, neuropsicología, trabajo social, sino que realmente la calidad de vida del paciente con fenilcetonuria no solamente va a estar dado por hacer un diagnóstico temprano, ojalá precoz, por una dieta, un control estricto, por el uso de cubano o de cualquier otra alternativa terapéutica que comience a aparecer a nivel mundial y que se autorice por parte de las sociedades científicas nacionales, sino que también tienen que ver con que ellos son seres humanos, son personas que tienen una vida y la merecen como tal, con calidad y como seres normales, como somos todos. Entonces viene la actividad física para ellos, de ver en la parte del deporte, que sea, ahora lo practiquen, deportes con una oferta amplia y variada, como lo es para el resto de los niños, introduciéndose en el deporte de forma gradual, atendiendo el gusto que tenga el paciente y que sea, como siempre se supone que las actividades deportivas tienen como funciones divertir. Además, es que el deporte por sí mismo tiene efecto sobre la enfermedad, porque podría causar cambios en unos sustancias que derivan de la fenilalanina en el cerebro y que no se encuentran normalmente en grandes cantidades en estos pacientes, como por ejemplo el triptófano y la serotonina, y al aumentar los niveles de estas sustancias en el cerebro, pues el estado de ánimo, la depresión, el aislarse por parte del paciente puede mejorar con el deporte. Los niveles de aminoácidos en plasma disminuyen cuando uno practica el deporte aeróbico. Hay una reducción de unas sustancias que generan el estrés oxidativo, que son malas para el cerebro y para todo el cuerpo. Previenen sobrepeso y obesidad en pacientes fenilcetonúricos, previenen la osteoporosis en este tipo de pacientes y favorecen la integración eh, social, la autosuperación y el tener autoestima. El psicólogo es otro de los grandes apoyos para una vida normal en un paciente que está totalmente sano por el manejo dietético y el manejo integral adecuado. La actuación psicológica no solamente tiene que ir dirigida hacia el paciente, sino hacia la familia y sobre la inclusión y el manejo social de este tipo de pacientes, de tal manera que cuando uno tiene el apoyo de psicología, la fenilcetonuria en el hijo, tiene que uno ver las repercusiones que tiene este en el ámbito no solamente del propio hijo, sino de cómo esta familia a nivel eh, económico, a nivel de trabajo, a nivel de la relación de no solo del hijo con la enfermedad, sino de los hijos que son sanos, está manejando de una manera equitativa todo la atención que se dirige para lograr tener la detención y calidad de vida en el paciente de su enfermedad. Entonces, esto tiene repercusiones en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito profesional o económico de los padres. La terapia psicológica debe estar dirigida no solamente hacia el individuo, sino debe haber una terapia de pareja para poder manejar de la mejor manera posible este tipo de enfermedad y otros miembros de la familia, incluidos los hijos no afectados y los familiares más cercanos. Y el trabajo social, los trabajadores sociales, pues tienen que estar pendientes de cómo va progresando en la parte escolar este paciente o en la parte si se hizo ya integración a trabajo, pero no debe haber discriminación laboral.
en la parte familiar, como son sus relaciones y los datos ambientales desde el punto de vista del manejo psicosocial. Los mensajes para llevar a casa. Existe un registro sobre casos de fenilcetonuria. El tamiz neonatal, que ya es una ley y que es gratuito y que se debe realizar nomás el niño nace, es la prueba de laboratorio más completa y se obtiene mediante la punción en el talón y sacar una gotica de sangre y impregnar un papel y ahí se puede detectar y prevenir oportunamente no solo el hipotiroidismo congénito, sino enfermedades tan graves e irreversibles como lo son la fenilcetonuria si no se trata. En Colombia este examen es gratuito, entonces no tiene justificación de que todos nuestros recién nacidos no se les esté haciendo la prueba. Y si no se les hizo por alguna razón, de que en el primer mes de vida o se les tome muestras de sangre y orina y analicemos la fenilalanina en nuestros recién nacidos. Los primeros 30 días de vida de ese niño son clave debido a que la fenilalanina desde el primer día de vida va a comenzar a acumularse en los tejidos. En la asesoría genética en parejas que ya han tenido hijos con fenilcetonuria es muy importante para definir si deben tener otro hijo, si así lo deciden, porque si ya han tenido un hijo enfermo puede repetirse la enfermedad como lo vimos, o pueden tener un hijo portador, o también podrían tener un hijo sano, pero también existe el diagnóstico prenatal, pues con decisiones también por parte de los padres en caso de que ya esté el embarazo en curso y se pueda definir si el niño trae o no trae la fenilcetonuria. Si se hace un diagnóstico prenatal positivo, pues existiendo un tratamiento terapéutico que puede iniciarse desde el momento del nacimiento, se puede considerar que la decisión por parte de los padres será lo lógico proseguir con este embarazo, solamente que la madre tendrá un control prenatal supremamente estricto y el niño en el momento del nacimiento iniciará pues todo su proceso de manejo integral. La fenilcetonuria es una enfermedad rara, metabólica, hereditaria, multisistémica, grave y progresiva. Como afecta tanto a niños como a niñas, entonces vamos a ver que no es que tenga preferencia por uno u otro sexo, sino que se afectan los dos sexos. El diagnóstico neonatal y precoz es crítico, ya entendimos por qué, y su tratamiento se basa básicamente en la restricción proteica, en los alimentos libres de fenilalanina, en la parte terapéutica si se puede colocar el cubano, más adelante si ya viene la tijera o la enzima para colocárselos, pero también es integral. Ya vimos la importancia de todas las otras especialidades, no solamente de la medicina, sino de la parte interdisciplinaria como psicología, trabajo social, terapia física, terapia ocupacional, la parte de la inclusión, los docentes, de tal manera que el manejo fundamental para dar calidad de vida a un paciente en este tipo y en cualquier patología, yo siempre he pensado, es el manejo integral. Es fundamental y prioritario establecer centros de referencia nacional, centros de excelencia en nuestros hospitales, ojalá con rutas y con protocolos de atención integral en el Sistema Nacional de Salud para hacer que todas estas leyes y todos estos procesos realmente se cumplan y haya excelencia en la atención de nuestros pacientes en salud. Las terapias farmacológicas como el cubano, la sapropterina, actúan directamente sobre la causa de la enfermedad y van a ir con el tiempo pues apareciendo más de estas terapias y que detengan el progreso y las complicaciones con un amplio impacto en la calidad de vida. Pero por ahora la restricción permanente en la dieta de la fenilalanina hace posible que los sujetos con fenilcetonuria vivan hasta la vida adulta y disfruten de una buena calidad de vida. Dice alguien con una enfermedad rara que ellos realmente no son héroes, son personas que les tocó vivir una historia diferente, pero que gracias a esa historia diferente podemos decir que si hacemos este tipo de actividades y hay fundaciones de pacientes y hay cuidadores y hay personal tanto del área de salud como de la parte administrativa de nuestros recursos,
Las barreras para este tipo de patologías poco a poco van a ir desapareciendo y solo así, entre todos y poniendo un granito de arena cada uno y por su parte, quizás algún día van a dejar de llamarse enfermedades raras. Una foto de Nelson Crispin, que fue medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio el 26 de agosto del 2021 y que él ha puesto en su vida esta frase: elijo no poner dis en mi capacidad. Son personas totalmente normales con habilidades diferentes. Y para mí misma y para los que escuchan esta conferencia, es necesario, sobre todo para las fundaciones, para nosotros como personal de salud y como personal de apoyo en el manejo integral, recordar que vamos a pasar por la vida una sola vez y que por eso cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer por algún ser humano, debo hacerlo en este momento porque no pasaré de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por su atención. Ese es mi mail institucional: maragón@unicauca.edu.co, caser@hospitalsanjose.gov.co. Gracias y siempre pendiente de ustedes para lo que pueda yo apoyar, servir y enseñar. Muchísimas gracias y buenos días para ustedes.